Continuando con la patología traumática del pie, siempre es bueno conocer las radiografías que pedimos habitualmente, el frente y el perfil. Ténganse en unos segundos para reconocer bien las estructuras. También pedimos una radiografía oblicua del pie, donde podemos apreciar las diferentes estructuras anatómicas y las articulaciones de Chopard y de Lisfranc. Antes de hablar de la lesión de Lisfranc, hacemos un breve repaso. Entonces, vemos que existen 3 cápsulas articulares entre el primer metatarsiano y la primera cuña, entre el segundo y tercer metatarsiano, el segundo y tercera cuña, entre el cuarto y el quinto metatarsiano y el cuboides. Todas están unidas por ligamentos interóseos, el interno, el medio y el externo, los ligamentos dorsales, los ligamentos plantares, y vemos como el segundo metatarsiano está encajado, por de alguna manera decirlo, entre la cuña, el primer y el tercer metatarsiano. Es como la llave de la articulación. El ligamento de Lisfranc es el más importante y une la base del segundo metatarsiano con la primera cuña. La unión de los últimos 4 metatarsianos se da por ligamentos transversos, plantares y dorsales. En las lesiones de Lisfranc, que si bien no son muy frecuentes, vemos 3 tipos de lesiones. Cuando hay una incongruencia total, los 5 metatarsianos se desplazan juntos en sentido lateral o dorsoplantar o hacia medial, o hacia el lado interno, que es lo que ven en la parte de arriba, en el dibujo. El tipo B vamos a tener una incongruencia parcial y podemos observar que el primer metatarsiano sufre una fractura y tiene un desplazamiento hacia medial, o bien observamos que los 4 metatarsianos se desplazan en forma conjunta y el primer metatarsiano queda junto, o bien que tenga una luxación del segundo y tercer metatarsiano solamente y esto genere una incongruencia articular. Otro tipo de lesión es la tipo divergente, como bien dice la palabra, y ustedes ven cómo es el tipo de desplazamiento. El primer metatarsiano se desplaza medialmente, los del segundo al cuarto metatarsiano lo hacen hacia el lateral. Puede ser en forma parcial o total. Se puede agregar a este tipo de lesiones fracturas asociadas de las cuñas. Son lesiones que hay que prestarle mucha atención. La reducción debe ser inmediata, no dejar transcurrir mucho tiempo. Hay que evaluar y hacer un exhaustivo examen vascular del paciente también. Vuelvo a repetir, son lesiones que deben ser diagnosticadas en tiempo y forma y su resolución debe ser inmediata. Aquí vemos diferentes ejemplos de los tipos de lesiones de Lisfranc y sus resoluciones quirúrgicas. En este caso se usaron clavijas y placas y tornillos. Estos pacientes, recordemos que en su clínica tienen una importante deformidad con hematoma de la región dorsal y plantar del pie. Continuando con las fracturas de calcáneo, vamos a mencionar que es más frecuente en el hombre, que los traumatismos son por caída de altura. El mecanismo
es cuando cae parado el paciente, la tibia y el astrágalo actúan a modo de mortero sobre el calcáneo y si éste tiene un apoyo indiferente, nos va a dar una fractura por compresión, como se ve en la imagen de la izquierda. Si el pie cae apoyado con una flexión dorsal o una flexión plantar, nos va a dar una fractura por cizallamiento. Este tipo de fracturas nos va a dar un gran hematoma, una deformidad, un aplanamiento del arco del pie, y también debemos evaluar en estos pacientes que sufren estos traumatismos alguna probable fractura en la columna dorso-lumbar. Así que también debemos tener presente al momento de la evaluación solicitar radiografías a ese nivel. En cuanto a la radiografía, solicitamos un perfil y una axial de calcáneo. ¿Qué medimos en el perfil? El ángulo túbero-articular, que permite apreciar la magnitud del hundimiento del tálamo en las fracturas del calcáneo. Este ángulo puede variar entre 25 y 40 grados, lo normal son 35 o 36 grados. Cuando este ángulo desaparece, estamos ante una presencia de una fractura con hundimiento, el cual debe ser restituido. Si observamos estas dos clasificaciones, una basada en las radiografías, podemos dividirlas en intraarticulares y extraarticulares. Y a su vez, si tienen desplazamiento, las que tienen desplazamiento, qué tipo de desplazamiento tiene, si afecta la tuberosidad, si el trazo es vertical, si es oblicuo, si es con minuta. Por otro lado, hay una clasificación más reciente realizada bajo cortes tomográficos, este corte de tipo coronal, y ahí se va a dividir en 4 tipos de acuerdo a la cantidad de fragmentos que presente. En estas imágenes observamos el perfil y la axial del calcáneo y los cortes tomográficos. Vemos el descenso de la caricia articular en el calcáneo, no se observa nítidamente la imagen del calcáneo. En la radiografía axial se observa muy poco la fractura, sí es evidente en los cortes tomográficos. A la izquierda y hacia abajo tenemos los cortes sagitales y ahí vemos el hundimiento de la caricia articular, los 3 fragmentos que se observan bien nítidos, y en el corte coronal vemos también los 3 fragmentos que podemos observar de esta fractura. Otro ejemplo de imágenes, vemos la fractura en el perfil del calcáneo. Observen cómo está descendido el ángulo que les marqué anteriormente. Las proyecciones de arriba son las reconstrucciones 3D tomográficas. Y observen en los diferentes cortes la conminución de la fractura, tanto en los cortes sagitales como coronales. El tratamiento de las fracturas del calcáneo. Por un lado pueden ser tratamiento incruento con inmovilización enyesada y por el otro lado tenemos el tratamiento quirúrgico. Todo aquel paciente que presente un ángulo dentro de lo normal con muy pocos fragmentos, una fractura 2 fragmentos, máximo 3 fragmentos, y que no tenga un descenso importante de la articulación, consideramos un tratamiento conservador. Si de lo contrario, optamos por el tratamiento quirúrgico y lo que optamos es el uso de placas y tornillos. También puede ser acompañado con algunas clavijas y otros elementos de osteosíntesis. Ese mismo tratamiento va acompañado con una inmovilización posquirúrgica y con la posterior rehabilitación. El tiempo de apoyo se aguarda el apoyo de este tipo de fracturas hasta la consolidación final de la fractura.
Mientras tanto, lo que uno va indicando es la rehabilitación con la movilidad precoz y todas las medidas para desinflamar el pie y devolver una buena movilidad del tobillo y el pie. Siguiendo con las fracturas del astrágalo, las podemos dividir en fracturas del cuerpo, a nivel del cuello o a nivel de la cabeza. Las más importantes a tener en cuenta son las fracturas que ocurran a nivel del cuello. Dada la irrigación del astrágalo, depende del tipo de fractura y su tratamiento, el grado de necrosis avascular que pueda dar la fractura. Así que vamos a prestar más atención en ese tipo de fracturas. Para ello hay una clasificación, pero no solo ver la clasificación como tal, veamos los tipos de fracturas aquí. Entonces, en el tipo 1 vemos una fractura de tipo vertical a nivel del cuello que no está desplazada. Entonces, ahí vamos a tener un riesgo menor del 10% de necrosis avascular. En el grado 2, donde ya el riesgo es mayor, aparece una fractura desplazada con subluxación de la articulación subastragalina, la que es entre el astrágalo y el calcáneo. Ya en el tipo 3 vemos que el cuerpo del astrágalo está luxado y el riesgo de la necrosis avascular en este caso asciende al 90%. Son lesiones graves y poco frecuentes también, por suerte. Y en el tipo 4 son fracturas desplazadas con luxación de la cabeza y extrusión del cuerpo. En este caso ya el riesgo es el 100% de necrosis avascular. Algún ejemplo de una fractura del cuello y su resolución con tornillos en este caso. Otro ejemplo de fractura del cuello del astrágalo y del cuerpo. Vean la imagen arriba de la fractura, en el frente y en el perfil. Abajo ven los cortes tomográficos de cómo afecta el cuerpo también la fractura. Y a continuación en la radiografía del medio un frente del pie donde ven ya la resolución quirúrgica con tornillos. Para este caso, como tenía una gravedad importante y llevaba mucho tiempo, se decidió hacer una fijación entre lo que es el escafoides con el astrágalo. Para poder llegar a hacer toda esta intervención hay que hacer una osteotomía a nivel del maléolo medial. Por eso también tiene un tornillo colocado a nivel del tobillo. Los pronósticos, por supuesto, en este tipo de lesiones son reservados, tienen un alto índice de necrosis avascular. Mencionando un poco una fractura de escafoides, quiero mostrársela porque no es muy frecuente y este caso lo vimos hace poco aquí en el hospital. Ya llevaba bastante tiempo de evolución la fractura. Si alcanzan a visualizar, como ven en la radiografía de perfil, el astrágalo y a continuación el escafoide que está como encimado, ¿no? Como que está fuera del lugar. La tomografía nos aclara más el trazo de fractura, está con minuto, prácticamente está como aplastado y cerrado el espacio donde debería estar el escafoides. En la radiografía que observamos abajo también vemos la conminución en la parte medial y lo que se logró hacer en él fue una reducción
osteosíntesis más colocación de injerto óseo. Es una muestra de algunas fracturas raras que podemos observar y que no siempre se operan, como en este caso. Hablando de las fracturas del quinto metatarsiano, podemos dividirlas en tres zonas. La zona 1, que son generalmente fracturas por abulsión de la tuberosidad. Recordemos que ahí se inserta el tendón del peroneo, el peroneo lateral corto. Entonces sufre una abulsión por un mecanismo de tracción. En la zona 2, llamada fractura de Jones, es más metafisaria, y después en zona 3 son las fracturas diafisarias, que pueden ser producidas por un traumatismo directo o por estrés. Puede ser un tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico, como se ve en la radiografía. El tratamiento conservador hace una inmovilización enyesada o con una bota Walker. Continuando con fracturas de los metatarsianos, otro tipo de resolución es la osteodesis. Acá ven las diferentes fracturas que podemos ver a nivel del quinto metatarsiano. En la región distal se le colocó una clavija, y en la fractura que ven en el margen superior derecho se observa fractura a nivel del primer metatarsiano, segundo, tercero y cuarto, por lo que se decidió el enclavijado de todos esos huesos con un buen resultado quirúrgico. A posteriori esas clavijas se retiran hasta la consolidación. Continuando con fracturas de las falanges en el pie, vemos que son frecuentes. En este ejemplo tenemos la típica fractura a nivel del quinto dedo, que se da mayormente cuando nos desplazamos descalzos y queda enganchado con la pata de alguna silla o de una cama. Es típica esa fractura. En general tiene un tratamiento incruento, bajo reducción bajo anestesia. En pocas oportunidades resulta ser quirúrgico. La inmovilización, se utilizan vendajes solidarios, quiere decir, ese dedo se inmoviliza con el siguiente. En determinados casos puede ser útil el uso de clavijas. Si la fractura ocupa la primera falange del dedo gordo del pie y llega a ser articular y vemos un grave desplazamiento, puede ser necesaria una cirugía, y en este caso hay elementos de osteosíntesis pequeños, como son los tornillos, que pueden ser reducidos. Escasamente se utilizan placas para los dedos del pie. En general se puede usar una clavija o mini tornillos. Siguiendo con algunas fracturas del resto de los dedos, en general lo más común en cuanto a tratamiento son los vendajes solidarios. Quedan exceptuados en raras oportunidades hacer el tratamiento quirúrgico. Hasta acá hemos llegado con la patología fracturaria de miembros inferiores. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden siempre profundizar en la bibliografía. Esto ha sido a modo orientativo para que ustedes puedan interpretar mejor lo que la bibliografía dice. Muchas gracias.